Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes eh, en este día. Y bueno, estamos compartiendo lo que hemos estado aprendiendo en la primera carta del apóstol Juan. Y así como mencionábamos la vez anterior en el capítulo número 1, la importancia de la comunión, el apóstol ahora tiene otros temas en mente, los cuales quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es la oportunidad que nosotros tenemos de tener alguien que esté viendo por nosotros. Es decir, el apóstol Juan menciona que las cosas que él está escribiendo es para evitar que la iglesia peque. Es decir, él nos da la posibilidad de no caer en el pecado. El pecado es todo lo que transgrede la ley de Dios, en este sentido, lo que violenta nuestra relación con el Creador. Ya una vez que tenemos esta relación, esta comunión de la que hablamos la vez anterior, ahora tenemos la oportunidad de tener una comunión que no se interrumpa, ¿verdad? Nuevamente por causa de la desobediencia. Entonces, el apóstol Juan menciona que podemos, ¿verdad? No caer en la rebeldía nuevamente, caer otra vez en el distanciamiento con el Señor, sino permanecer en esa buena relación. Y menciona que aquellos que por alguna situación extrema hayan transgredido alguno de los mandamientos del Señor, los cuales debemos de cumplir, dice que tenemos un abogado en Cristo Jesús. Él es el que está intercediendo por nosotros debido a que al haber experimentado o al haber compartido la naturaleza humana, Él sabe los problemas y las situaciones tan difíciles que enfrentamos los seres humanos aquí en la tierra. Todo esto de las tentaciones, las pruebas y todas estas situaciones, nuestra propia debilidad humana, pues Él entiende perfectamente cómo es lo que está sucediendo en nuestra experiencia aquí en la tierra y por lo tanto se convierte en nuestro abogado. Y eso es algo pues que para nosotros tiene que ser una bendición, ¿verdad? Algo bueno que Dios nos permite. Aún así tenemos que cuidar el no estar jugando con la gracia que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Y esto es algo importante porque nosotros podemos tener la seguridad de que aun cuando por alguna situación muy difícil que hayamos pasado, tenemos a alguien que está abogando por nosotros. Y esta es una de las cosas que el Señor Jesucristo realiza delante del Padre hacia nosotros, que está intercediendo, está pues mostrando que somos débiles, que tenemos limitaciones propias como seres humanos, para que el Padre pues ejerza misericordia sobre nuestras vidas y perdone nuestras fallas y podamos continuar creciendo y caminando en los caminos que el Señor nos ha marcado. La segunda cosa es algo que nosotros debemos de mantener constantemente. El apóstol Juan menciona un nuevo mandamiento y añade, dice, no, es el mandamiento antiguo, pero ahora les hablo de un nuevo mandamiento porque la relación que se establece ya con Cristo en el corazón, ¿verdad? Al principio el Señor mandó a los hombres a amarse como a sí mismos, ¿verdad? Tener en consideración a los demás como si fuéramos nosotros mismos, de ahí la regla de oro, que la manera en como quieras que te traten es la manera en como debes de tratar, pero ahora tiene un elemento importante que es la manera en como Jesús ama a la iglesia, como Jesús ama a los seres humanos. Y esto es algo que nos hace sentir muy especiales en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos amar de la misma manera. Y esto es algo que nos debe de llenar de alegría, de que tenemos la capacidad ya en nosotros, gracias a Jesucristo, de podernos amar como Él nos amó
o como Él ama a la humanidad, ¿verdad? Desinteresadamente, su sacrificio en la cruz del Calvario no fue solamente por unos cuantos. Él abrió el camino para que toda la humanidad, de todos los tiempos, pudiéramos entrar directamente a la presencia de Dios y de esta manera poder tener ese religue, ¿verdad? Esa relación nueva con el Creador, ya ahora por medio de el intermediario que es Cristo Jesús, que pagó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, el apóstol Juan le dice a los hermanos que podemos amarnos como Cristo nos ama, con un amor desinteresado, con un amor sacrificial. De la misma manera nosotros podemos amarnos unos a otros, y esto es algo muy, muy especial porque nos hace especiales, ¿verdad? Nosotros conocemos el amor comercial. El 10 de mayo, el 14 de febrero, el tercer domingo de cada junio, que es el Día del Padre, ¿verdad? Navidad, un aniversario, un cumpleaños, fechas significativas para nosotros en donde pues un regalo, una tarjeta, una demostración de cariño, una invitación a tomarse un café o a comer, a desayunar, son elementos que podrían manifestarse como muestras de amor, pero quedan solamente en ocasiones especiales, y el amor de Dios es un amor constante. Es como el fluir de las aguas de un río caudaloso que no se detienen, ¿verdad? Porque están corriendo todo el tiempo, toda la temporada, sea de lluvias o no. Un río caudaloso siempre lleva aguas en su cauce, y es así la manera en como nosotros podemos mostrar el amor unos por otros. El amor es importante porque es lo que realmente le da propósito a nuestra vida. Una persona que no sabe amar es una persona que está lamentablemente enferma, no solamente de su organismo, sino de su alma. Son personas que no son capaces de transmitir emociones, son personas que no saben relacionarse con su prójimo. Puede ser por temor, puede ser porque pues han sido lastimados, pero cuando Dios llega a nuestra vida, ese amor comienza a fluir como un río impetuoso, y entonces empezamos a entender la manera en cómo Dios ama a la humanidad. Y es el amor con el cual el apóstol Juan le menciona a sus lectores que podemos amarnos los unos a los otros. Y esto es algo que pues es gratuito. Dios no cobra por su amor, y de igual manera nosotros no cobramos por amar a las demás personas. Amamos de una manera incondicional, sea que nos traten bien o que nos traten mal. El amor de Dios cubre la multitud de faltas, de fallas que hay en nuestro prójimo y aún en nuestras propias vidas, porque nosotros también tenemos la capacidad de lastimar a otros. Sí, también somos capaces de dañar el corazón de otras personas, pero gracias a que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que hemos sido adoptados por el Señor por medio de Jesucristo, entonces tenemos ese acceso a ese amor, tenemos esa llenura que Dios nos da para podernos amar unos a otros. Y el tercer punto, que también es importante, y quiero detallar esto porque normalmente en nuestra sociedad, cuando conocemos un poquito de la Biblia, siempre buscamos el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Para saber qué es lo que va a suceder al final, qué acontecimientos van a estar sucediendo. Y cada vez que hay una crisis o que hay un conflicto armado, que hay situaciones alarmantes en el mundo entero, inmediatamente se presta para que muchos comiencen a hablar de los últimos días, de que ya viene el fin del mundo, de que los jinetes del apocalipsis, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy quiero hablar acerca de lo que menciona el apóstol Juan del anticristo. Y él se refiere no a una persona, no a un personaje de carne y hueso, sino se refiere a un sistema o a algo que se opone a Cristo Jesús. Y él menciona en esta carta, en el segundo capítulo, que ya está en operación en el mundo. Ya está el espíritu del anticristo. Todo lo que se opone al Señor Jesucristo es anticristo.
no está hablando del último tiempo, ¿sí? Cuando este personaje va a manifestarse al mundo entero y mucha gente va a pensar que realmente es el que va a venir a restaurar la paz, a salvar al mundo de sus conflictos, sino que él está hablando de una especie de mecanismo en que hay gente que se opone naturalmente pues al Señor Jesucristo, sus enseñanzas, a su mensaje, al amor que Él mostró a través de la cruz, muriendo por nuestros pecados, a su ascensión, ¿verdad? Su resurrección y su ascensión. Entonces, Él está hablando acerca de esto que se opone. Incluso hay personas o movimientos aún religiosos que se autodenominan los únicos que pueden otorgar la salvación, y de eso tenemos que estar cuidándonos mucho. ¿Cómo podemos saber si estamos ante alguien que se confiere poderes sobrenaturales, ¿verdad? Para perdonar, para salvar, y este tipo de cosas que llegan a ser movimientos muy grandes? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él comenzó a dar las pautas de la manera en cómo la gente podía ser salvada de la condenación eterna. Y esto es a través de su sacrificio, a través de su resurrección y su ascensión a los cielos, cosas que nosotros, al creer lo que Jesucristo dijo de sí mismo y que demostró con hechos tangibles, indiscutibles, ¿verdad? Sabemos que Él fue a la cruz. Hay datos históricos que mencionan y que comprueban que esto sucedió, que fue sepultado en una tumba que está vacía, que ascendió a los cielos, y esto da testimonio en la escritura. Más de 500 personas, el apóstol Pablo menciona que aún en su tiempo muchos de ellos todavía estaban vivos. Entonces nos aseveran que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, venciendo la muerte, dejando el sepulcro y ascendiendo a los cielos nuevamente, es lo único que puede proporcionarnos a nosotros la vida eterna y darnos la seguridad de que Él es el único medio de salvación y es el único camino que nos puede conducir al Padre. Todas las demás cosas, ¿verdad?, que quieran ocupar ese sitio tan especial que solamente Jesucristo tiene, se le puede denominar anticristo. Es decir, son personas que se oponen al único Mesías o al único Salvador que tiene la humanidad para poder acercarnos sin ningún problema al Padre. Es decir, Jesús es el único que puede presentarnos sin mancha, sin culpa, totalmente inocentes delante del Creador. Y eso es lo que el apóstol Juan menciona en este capítulo 2 de su primera carta a la iglesia cristiana o a la iglesia judeo-cristiana. Entonces, nosotros tenemos en este capítulo algo que podemos atesorar en nuestro corazón y que podemos compartir con otros, que podemos decirle a la gente la riqueza que la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, tiene en su corazón, en su interior, para poder compartir con otras personas, para poder dar a otros la seguridad de lo que habla la palabra de Dios.